porción de esta semana, que va desde Levítico 21, capítulo 21, al capítulo 23, y se llama Emor, que significa vives. Todos esos capítulos lo pueden leer en su casa. Pero hoy vamos a tocar algunos versículos nada más, para que no sea tan largo. En sí, en conclusión de todo lo que nos habla acá, nos habla acerca de los sacerdotes, el requisito, cómo tenía que ser el comportamiento de los sacerdotes de aquella época. ¿Sí? Cuando tomaba una mujer, cuando tomaba como esposa a alguien, obviamente mujer, ¿no? Sacerdote, tenía ciertos requisitos que le mandaba Dios que tenía que cumplir. Y también sobre las ofrendas, ¿no? También en Levítico 23 nos habla acerca de las fiestas del Señor. Pero hoy vamos a hablar acerca del sacerdocio, ¿sí? Yo a esta palabra la titulé ¿Quién es la novia de Yeshua? ¿Quién es la novia de Jesús? Y como en esta porción nos habla de que el sacerdote tenía que buscar una esposa, hoy este sacerdocio que llamamos sacerdocio levítico ya no está. ¿Por qué se llamaba levítico? Porque venía de la tribu de Leví. Hay un hombre, porque por ahí son nuevos y no conocen mucho la historia, hay un hombre que se llamó Abraham, ¿no? Y Dios le dio la promesa que su descendencia iba a ser tan grande, dice, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y él simplemente de esa promesa tuvo un hijo que se llamó Isaac. Y de Isaac nació Jacob. Y Jacob nacieron las 12 tribus, ¿no? Los 12 hijos. Y uno de esos hijos se llamaba Leví, del cual en este tiempo acá, lo que estamos leyendo, salió el sacerdocio levítico. ¿Sí? Antes existía, que ahora vamos a ver también, otro sacerdocio. Entonces, como este sacerdocio ya no existe más, y ahora vamos a ver por qué ya no existe más, ¿no? Vamos a ver que ahora estamos bajo el sacerdocio ¿de quién? De Yeshua, de Jesús. Y vamos a ver cómo llegó Yeshua a ser sacerdote. Entonces, acá en esta porción, como nos habla cómo tenía que ser la compostura de un sacerdote, con quién se debía casar, ¿no? No se tenía que profanar, no se tenía que ensuciar o contaminar con ciertas cosas. Entonces acá nos dice, vamos a leer del capítulo 21, versículo 10. El sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado, para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Y vamos a ver el versículo 15 de ahí, dice, empieza a detallar otras cosas, ¿no? Bueno, igual vamos a leer. Ni saldrá del santuario, versículo 12, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Yahweh. Tomará por esposa una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Yahweh, soy el que los santifico. Entonces acá podemos ver que el requisito de este sacerdote cuando iba a contraer matrimonio tenía que ser con una mujer virgen, ¿sí? Y dice que él tenía el deber de no rasgar sus vestidos. Ellos eran vestidos elegantemente cuando iban a ofrecer sacrificios en el templo, y dice que le hacían dobles costuras para que sus ropas no se rompieran. Y dice que no rasgará sus vestidos para que no profane su descendencia, porque estaba el sacerdote Aarón, y después cuando moría el sacerdote Aarón pasaba a sus hijos y sus hijos de sus hijos, y así seguía el sacerdocio, ¿no? Para que no profane. ¿Y alguien sabe qué significa profanar? Ser impuro. La palabra profanar no me acuerdo cómo se decía en el hebreo, pero profanar significa violar, quebrantar, matar, olvidar, disolver. Entonces el sacerdote no podía rasgar sus vestiduras, porque si no el sacerdocio levítico iba a dejar de funcionar, o sea, ya no podría existir más, porque ese era un requisito, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de la historia vemos que un sacerdote rasgó sus vestidos y el sacerdocio se rompió? Vamos a leer en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 65 dice: Entonces el sumo sacerdote Caifás rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Porque él
Caifás le había preguntado si él se decía ser hijo de Dios, ¿no? Y Yeshua le dijo, vos bien lo dijiste, ¿no? Entonces dice que el sumo sacerdote rasgó su vestidura. En ese momento dejó de existir el sacerdocio levítico y comenzó a efectuar o tener nuevamente el sacerdocio según Melquisedec. Era otro nombre, ¿no? Acá teníamos, este sacerdocio se llamaba levítico, y el sacerdocio que había antes del levítico era el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí vemos que Yeshua toma el sacerdocio según el orden de Melquisedec, según lo que nos dice en Hebreos, ¿no? Que tú eres sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pero ¿y cómo? Si él no era de la tribu de Leví, porque había otro, ¿sí? Cuando el sacerdocio levítico se dio cuando ellos salieron del pueblo de Egipto, y en el desierto le dieron los mandamientos. Dios instituyó el sacerdocio para que llevara a cabo la guía al pueblo de Israel. Ellos ayudaban al pueblo a seguir las normas de Dios. Pero antes, si ustedes recuerdan, dice que Abraham dio los diezmos. Y el sacerdocio, los diezmos, se tiene como escrito acá los mandamientos después que salieron de Egipto. Pero antes ya estaba eso instituido. También vemos que Abraham dice que hacía altar y hacía sacrificios, lo mismo que hacían acá. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, era muy parecido al de Levítico. También se pasaba de padres a hijos. Entonces, ¿cómo llegó a Yeshua? ¿Cómo llegó? Porque se acuerdan que pasa de hijo, padre, ¿no? Por la descendencia. Y en Génesis 38:24 nos cuenta la historia de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, que dice que él tuvo 3 hijos. El mayor, por esposa, a Tamar. Y dice que este hijo de Judá no quería tener hijos. O sea, era malo delante de los ojos de Dios y no le dio descendencia. Entonces Dios vio que este hombre era malo y murió. Entonces Tamar no tenía descendencia. Y dice que Judá le dijo, bueno, te voy a dar a mi otro hijo, que esto está en la ley también, que si ella no tiene descendencia le puede dar al hermano para que siga su descendencia. Y el hermano tampoco quería darle descendencia, dice, porque yo voy a tener hijos con ella y no van a ser mis hijos. Entonces él decía, no. Entonces dice que él terminaba fuera para no quedar embarazada Tamar. Entonces Dios vio eso, estoy parafraseando la historia para que no sea... Y también no le agradó a Dios eso. Entonces Judá, ¿qué hizo? Volvió a Tamar a la casa de su padre. Y acá vemos, en el capítulo 21, versículo 9, dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será en el fuego. Que tengan esto en presente. La hija del sacerdote que fornicaba, ¿no? Si era descubierta, era quemada en el fuego. Pero también vemos, en el capítulo 22, versículo 12, dice, la hija del sacerdote, si se casara con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda, repudiada, y no tuviere prole, y se hubiera vuelto a la casa de su padre, lo que pasó con Tamar, volvió a la casa de su padre, como era su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. ¿Qué tiene que ver la hija de un sacerdote con Tamar? La historia continúa que Tamar, pasaban los años y se acuerdan que Judá tuvo 3 hijos. El más chico también tenía el derecho de darle continuidad a la descendencia del primer hijo. Y pasaban los años y Judá no le daba a su hijo, a Tamar, para que tuviera descendencia. Entonces Tamar, viendo que tardaba, dice que ella se vistió de prostituta y tuvo relaciones con su suegro, Judá. ¿Y qué pasó? Dice que Tamar le pidió, dame algo como garantía para el pago. Entonces dice que Judá le dio su cayado, ¿no? y un sello que tenía. Entonces pasaron los meses y Tamar quedó embarazada. Y el pueblo le dijo a Judá, mirá que tu nuera se embarazó, mirá que tu nuera fornicó, porque ella estaba esperando que se desposara con el hijo de Judá. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Sí. Entonces, es todo ¿no? Pero es interesante la historia. Entonces, acá nos dice que si la hija del sacerdote comenzara a fornicar, a su padre deshonra, quemada será en el fuego. Cuando una persona, una mujer, un hombre, eran adúlteros,
que no sean hijos de sacerdotes eran apedreados y morían. Pero solo los que eran hijos o las hijas de los sacerdotes eran quemados en el fuego. ¿Y qué le dijo Judá? Vamos a leerlo rapidito. En Génesis 38 dice 24, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, ciertamente encinta a causa de sus fornicaciones. Y Judá dijo, sácala y sea quemada. Acá nos está indicando que Tamar era hija de un sacerdote. En los escritos más antiguos, en el arameo, en el Targum de Jonatán, dice acá que Tamar era hija de Sem. ¿Y quién era Sem? Es importantísimo leer la genealogía, para ahí parece aburrido leer fulano, hijo de tal, hijo de tal, hijo de... ¿Para qué? Por alguna razón, la palabra, no hay una palabra que esté de más ni de menos. Entonces dice que Judá todavía no había sido dada la ley. Acá estamos en Levítico y ya había dado la ley. Entonces podemos decir que ese sacerdocio, según el orden de Melquisedec, también obraba de la misma manera. La hija del sacerdote era Tamar y Sem, según nos dicen estos escritos más antiguos. ¿Y quién era Sem? El hijo de Noé. Adán tuvo hijos e hijas, ¿no? Después tuvo Noé, o sea, cuando hubo el diluvio, ¿no? Dice que Noé entró en el barco, en el arca, con su familia y sus hijos y sus nueras, ¿no? Y dice que sus hijos se llamaban Sem, Cam y Jafet. Sem nos dice, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, dice que Noé era pregonero de justicia. ¿Y qué significa ser pregonero de justicia? Pregonero de justicia. Melquisedec significa Melech Tzaddik. Bueno, son dos palabras separadas, pero en realidad lo que significa es rey de justicia, ¿sí? Entonces, decimos en 2 de Pedro que Noé fue pregonero de justicia. También Salomón dice que él fue pregonero de justicia, una persona que dictaba los juicios de Dios, una persona que hacía justicia. Entonces Noé, después que había sido el diluvio, él fue el pregonero. Después se pasó a su hijo Sem. Y su hijo Sem tuvo hijos e hijas, y de ahí, de esa descendencia de Sem, nació Tamar. Entonces, Tamar y Judá tuvieron un hijo, ¿se acuerdan que ella quedó embarazada? Y de la descendencia de Judá, Yeshua, que es judío, de la tribu de Judá. Entonces, desde ahí, de toda esa genealogía, nació Yeshua, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver que nuevamente tiene efecto este sacerdocio que ya no tiene fin, porque Yeshua, si bien murió, resucitó y es eterno. Entonces, Él es el pregonero de justicia. Y vamos a leer Hebreos. Hebreos capítulo 7, 17. Pues da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficiencia, o sea, el sacerdocio levítico. Pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza, la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús, Yeshua, es hecho fiador de un mejor pacto, hablando del sacerdocio levítico, ¿no? Entonces vemos ahora que, para tener en contexto, le dice toda esta historia para saber que Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Quien nos enseña a través de su palabra la justicia, los juicios, los preceptos, los estatutos. Entonces, ¿dónde entramos nosotros en esta historia? Nosotros somos la novia, la que se va a casar con él. Y acá yo leía que tenía requisito para el sacerdote casarse con una mujer. ¿Cuál era? Que dice que tenía que tomar una mujer que sea virgen, ¿no? Dice, no tomará viuda, ni repudiada, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. O sea, no había caso de que el sacerdote se casara
con una extranjera. No había caso que Yeshua se casara con una extranjera, ¿sí? Tenían que ser del pueblo de Israel. Entonces, nosotros estaríamos en el horno porque no somos israelitas, ¿no? En otro tiempo, ahora vamos a leer, seríamos gentiles, fuimos fornicarios, adulteramos, fuimos a otros dioses, ¿no? Estaríamos en el horno, no tendríamos salvación y aquí quedaría nuestra historia, ¿no? Porque Jeremías 3, versículo 8 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, todos nosotros, yo le había despedido y dado carta de repudio, o sea, de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. O sea, el pueblo de Israel se alejó de Dios y fornicó. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando ellos hicieron eso? Le dio carta de divorcio. Listo, no había forma. ¿Y ahora cómo entramos nosotros? Y acá el sacerdote se tenía que casar con una de su pueblo. Entonces, repetimos, ¿no? Que ni somos pueblo, ni somos vírgenes, porque habíamos fornicado, somos repudiados, o sea, estábamos en el horno. En Romanos 9, vamos a leer, pero Dios dice que Él hace misericordia del que quiere hacer misericordia, o sea, a Él no se le escapa nada de sus manos. Romanos capítulo 9, dice, versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, y a la no amada, amada, en lugar donde se les dice, vosotros no sois mi pueblo, pero allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, nosotros, en Oseas, en el libro de Oseas, Dios le dice al profeta Oseas que se vaya y se case con una mujer adúltera. ¿No? ¿Cómo es eso que se case con una mujer adúltera? ¿Cómo? Y todo tiene una enseñanza. Dios no manda a hacer las cosas porque sí, nada más. Sino que en Oseas estaba representado lo que iba a ser Yeshua. ¿Sí? Nosotros seríamos esa mujer adúltera y Oseas sería Yeshua. Él tuvo que hacer eso para que comprendamos que nosotros en otro tiempo habíamos fornicado, estábamos lejos, fuera de pacto, éramos extranjeros, nada teníamos que ver con el pueblo de Dios. Pero ahora dice que llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y ahora somos hijos, llamados hijos del Dios viviente. Pero en Efesios capítulo 2, vamos a seguir leyendo, las cosas se van a ir aclarando cada vez más. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 19. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, los varones se tenían que circuncidar el prepucio. O sea, nosotros los gentiles que no guardábamos eso, éramos llamados gentiles. En aquel tiempo estabas sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa de Abraham, ¿no? Que su descendencia sería tan grande. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos fritos, no teníamos esperanza. Pero ahora, en Cristo Jesús, en Yeshua, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la sangre de Yeshua. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora ya no había nada que interpusiera la obra redentora que Yeshua vino a hacer, ¿sí? Aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresados en ordenanza. O sea, el sacerdote no se podía casar con una persona, con un pueblo que era extranjero, pero ahora dice que Él derribó esas enemistades, esa ley de los mandamientos, para crear en sí mismo de dos, uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, nosotros, y a los que estaban cerca, los judíos, los israelitas, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, o sea,
Cuando ustedes le preguntan, ¿ustedes son gentiles? No. Ahora ya no soy extranjero. Gentil significa ser extranjero, ¿sí? Fuera de pacto. Ni advenedizos, sino que somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora nosotros ya no somos más extranjeros. Ahora por medio de la muerte de Yeshua, nosotros somos reconciliados y nos podemos casar con el sumo sacerdote. Porque en otro tiempo fuimos extranjeros, o en otros tiempos fuimos fornicarios, en otro tiempo fuimos adúlteros, pero ahora por medio de su muerte, nosotros pasamos a ser pueblo del Señor. Y si por eso no nos queda claro, ¿cómo podemos ser? ¿Solo por la muerte? ¿Qué tiene que haber en nosotros? Dice que en Isaías, vamos a leer Isaías capítulo 1, se los leo. La muerte de Yeshua tuvo muchos beneficios para nosotros que en otro tiempo estábamos lejos. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, o sea, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y cómo puede ser que nuestros pecados sean transformados como la blanca lana? Por la muerte de Yeshua. La fe que actuó en nosotros hizo lo que nos dice en Isaías capítulo 43, versículo 25. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de todos tus pecados. Él hizo que nuestros pecados sean borrados. ¿De qué forma? Por la muerte de Yeshua. Si nosotros nos arrepentimos y volvemos a Él, dice que Él borra todos nuestros pecados y seremos emblanquecidos como la blanca lana. Y Él jamás se va a acordar. Y a veces nos pasa, oh Señor, perdóname por aquello, ¿te acordás que Dios ya se olvidó? Dios ya pierde la memoria, el Señor ya no se acuerda de más. Si vos te arrepentiste y volviste a sus caminos, Él ya no se acuerda más. Entonces nosotros volvemos a ser, ¿qué? Virgen, como para el Señor. Somos nueva criatura. Dice Yeshua que necesitamos nacer de nuevo. Cuando vamos a Él por fe, nosotros nacemos de nuevo. Entonces, ahora me gustaría entrar un poquito en la etapa de un matrimonio hebreo. ¿Cómo se celebraba el matrimonio hebreo? No era que, bueno, pasamos 6 meses de noviazgo y nos ponemos anillo y a los 6 meses nos casamos, a los 3 meses, 4 meses, ¿no? Sino que en la boda hebrea sucedía que tenían un tiempo de compromiso. Dice que el novio le pedía la mano al padre de la novia y ellos hacían lo que era como un contrato matrimonial. Dice que el novio le llevaba una dote, le llevaba dinero, ¿no? Para decirle al padre, mire que yo tengo cómo sostener a su hija, porque el padre no le va a decir, viene cualquier vago y dice, ah, sí, ¿y dónde van a vivir? No, vamos a vivir bajo el puente, no. Entonces el novio tenía que llevar eso. ¿Y qué tiene que ver con Yeshua? Que Él nos dio, ¿qué cosa? Dones. Nos dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos preparemos, para que haya sustento. Entonces, en esta parte de la boda que duraba 1 año, en ese momento que se firmaba literalmente un contrato matrimonial donde el esposo se hacía cargo de su esposa, de la que iba a ser su esposa, diciendo que iba a proveer alimento, ¿no? Él dice que al finalizar este compromiso tomaban una copa de vino. ¿Y qué representaba la copa de vino? La sangre de Yeshua. ¿Quién derramó? ¿Para qué? Para que podamos sellar ese compromiso. Entonces dice que el novio, volvía a la casa. Después que firmaban este compromiso, dice que el novio volvía a la casa de su padre, ¿no? A preparar, ¿qué cosa? Una morada. Dice, bueno, ya firmamos el compromiso. De aquí a 1 año, la novia se tenía que preparar, ¿no?
Entonces el novio dice que volvía a la casa de su padre. Y Yeshua dijo, en la morada de mi padre, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo voy a ir a él a preparar morada. Entonces, esta tradición, cómo se hacía el matrimonio, también es lo que Yeshua nos está preparando. Cuando el novio se iba, dice que el amigo del novio se quedaba a supervisar a la novia, a que ella no se fornicara, a que ella no estuviera con otros hombres. No era como algo tóxico, ¿no? Es decir, me mandó un guardaespaldas, no. Sino que el amigo del novio tenía que cuidar a la novia, que no le falte nada. ¿Y quién puede ser el amigo del novio? El Espíritu Santo. Dice que Yeshua dice, yo voy a ir a preparar morada, pero no van a quedar solos, yo voy a enviar al Consolador, dice. ¿Para qué? Para que esté con ustedes. Nosotros hoy estamos con el amigo del novio, el Ruach HaKodesh, que nos está ayudando a prepararnos. Una vez que llegaba el momento de casarse, dice que la novia pasaba por las aguas y cuando salía de las aguas le daban una vestidura, o sea, un vestido de novia, vamos a decir, ¿no? ¿Y qué representa eso? Que la novia, nosotros, todos nosotros, debemos pasar por las aguas para que nos den unas nuevas vestiduras. Para cuando venga el novio, ¿qué cosa? Nos encuentre linda y hermosa como una novia, como cualquier novia le gusta estar, ¿no? Entonces, vemos todos estos pasos. Él necesitó morir, él necesitó ser el sumo sacerdote, pero también necesita que su novia, nosotros, que ya no somos extranjeros, que ya Dios nos tiene en mente como su pueblo, por nuestra fe en Él, quiere una cosa, que nos santifiquemos. ¿Y de qué forma? El amigo del novio sabe las cosas que le gusta al novio, ¿no? Y dice Yeshua, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Es que yo enviaré al Consolador, y Él, el Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas, nos enseñará qué mandamientos tenemos que guardar, qué cosas debemos arreglar en nuestra vida. Entonces, en conclusión, ¿cómo nos estamos preparando nosotros? Porque el sacrificio ya lo hizo, el sacerdote ya está pronto. Él simplemente está buscando, está reuniendo de las 4 puntas del mundo a su novia, que es santa, que es limpia, que pasó por las aguas del bautismo, que nació de nuevo, que ya es virgen. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para la venida de Él? Tenemos que pensar y pensar si estamos limpiando cada día. Tenemos, así como tenía la novia un tiempo determinado para cuando venga el novio por ella, nosotros todavía tenemos tiempo. No se sabe hasta cuándo. Pero el novio va a volver y va a decir, y no, yo no me puedo casar con una mujer que es adúltera, que tiene otros dioses en su corazón, que no me tiene en cuenta. No me puedo casar con ustedes. Yo voy a casarme con aquella que es mi pueblo. Entonces es tiempo de que podamos meditar de cómo nos estamos preparando. ¿Quién es la novia de Yeshua? Todos aquellos que quieran limpiar sus vestiduras. Todos aquellos que quieran guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén.